Considero un verdadero privilegio para mí la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta intervención, y como no voy a poder corresponderles con la brillantez, porque esa es una cualidad muy alejada de mis posibilidades, sí que voy al menos a intentar corresponderles con la brevedad, es decir, ciñéndome al tiempo establecido, y sobre todo ofreciéndoles algunas reflexiones de las que hacemos en el ámbito universitario que puedan ser de utilidad para que ustedes puedan transmitir a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto el buen hacer de sus centros. Se me pide además que hable de políticas educativas, que es de lo que uno vive, de explicarla en la universidad, quiero decir. Y lo de hablar de política es algo que no está demasiado bien visto en la tradición española, como pone de manifiesto este castizo cartel que proliferaba bastante en bares, tascas, boats y sitios aún peores hasta no hace mucho. Pero, sin embargo, para hablar de educación en todas sus dimensiones, no podemos dejar de hablar de política. Porque en el poder político, singularmente en el legislativo y en el ejecutivo, se decide legítimamente, que no quiere decir que siempre sea con acierto, sobre aspectos tan importantes como las prioridades, los objetivos de la educación, la ordenación del sistema educativo, los criterios de formación y selección del profesorado, los contenidos de la educación. Como saben ustedes, en la escuela no se estudia lo importante, se estudia lo que se decide que es importante. Y esa es una decisión muy potente porque está configurando la mentalidad de toda una generación de ciudadanos. Esas decisiones que se toman en el poder político se transmiten por vía de ley cuando provienen del poder legislativo y por vía de decreto cuando provienen del Ejecutivo, y la ley y el decreto son las instrucciones que, debidamente cauteladas por la Administración educativa, nos dicen lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros centros. Por lo tanto, el hablar de política, el análisis de las políticas educativas, nos proporciona un verdadero arsenal de claves para entender la etiología y el desarrollo, la causa de muchos de los problemas que nos encontramos en nuestros centros. El gran problema de la política educativa española es la incontinencia normativa. El profesor Puelles Benítez llamó lluvia de planes a esa sucesión enloquecida de planes de bachillerato que en la historia de España han durado justo lo que dura el ministro, o a veces ni eso. En 1894, el plan de Goizar, el plan de 1895, el plan del 98 llamado del desastre, no se sabe muy bien si su coincidencia con la pérdida de las colonias ultramarinas o por la falta de tino del legislador a la hora de elaborar el plan de García Lys de 1900, el plan Romanones del 1, el plan de Gabino Bugayal del 3. El profesor García Hoz hizo un estudio en 1970 en el que demostraba que los planes de bachillerato en España han durado una media de 3 años en el siglo XIX y de 4 en el siglo XX. Y es singularmente paradigmático el caso del franquismo. Si recuerdan ustedes conmigo, la ley de Saiz Rodríguez se promulgó en 1938, en plena guerra civil. Es decir, mientras que el aparataje legislativo del régimen de Franco fue construyéndose parsimoniosamente a lo largo de los años 40, 50 y 60, la primera ley educativa ni siquiera pudo esperar al final de la guerra. Una ley que elaboraron Saiz Rodríguez, José Pérez Martín, primo hermano de José María Pemán,
y Ernesto Jiménez Caballero, que era un talentoso escritor falangista que precisamente por esta época acudió a Berlín a un congreso de partidos fascistas europeos y se llevó un capote de torero porque quería enseñar a torear a Hitler. Según cuentan sus memorias, no consiguió llegar a Hitler, pero sí que parece ser que consiguió que Goebbels, ministro de propaganda del partido nazi, diera algunos pases. Que además, si recuerdan ustedes conmigo, el hombre cojeaba algo y parece que no demostró una particular predisposición para el arte de Cúchares. Con estos mimbres como legisladores, el plan fue un verdadero fracaso, el del examen de Estado, y hubo que reformarlo a principios de los 50. Pero es que en estos momentos, con políticos a los que atribuimos una atmósfera mucho más despejada que la que tenía Ernesto Jiménez Caballero, los planes no nos duran mucho más y ni siquiera las leyes orgánicas de educación, toda ley de educación es orgánica porque afecta a los derechos y deberes fundamentales de los españoles, y si repasan ustedes conmigo, la ley orgánica del Estatuto de Centros, ley orgánica olvidada, promulgada por la UCD de 1980, la del derecho a la educación del 85, la de ordenación general del 90, la de participación, evaluación y gobierno de centros del 95, la de calidad del 2, la LOE del 6. La lógica histórica dice que estamos en vísperas de una nueva ley orgánica, es decir, que sin ser un lince en materia estadística, vemos como las leyes orgánicas en España duran una media de 5,3 años. Eso es una barbaridad. Y eso es una barbaridad porque, puesto que las leyes y los decretos son las instrucciones de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros centros, los cambios legislativos caen como una losa sobre los maestros, sobre los profesores, sobre los directivos, sobre los centros y, me ha faltado añadir, sobre los alumnos. Son como esa piedra que le cae al coyote cuando va persiguiendo al correcaminos, que no se sabe muy bien de dónde ha caído, pero que obliga a empezar de nuevo la persecución y que obliga a repetir de nuevo el artificio, obliga al coyote a empezar de cero otra vez. Pero es que además esos cambios son absolutamente innecesarios, porque el Pacto Constitucional de 1978, el artículo 27 de la Constitución, sentó las bases de la educación en nuestro país al armonizar los principios de libertad e igualdad que tenían enfrentadas a la sociedad española desde el informe de Manuel José Quintana de 1813. Por lo tanto, las leyes orgánicas debieran ser duraderas, como los muebles de la abuela de varios de los ponentes, y debieran actualizarse por vía de decreto de gobierno cuando haga falta. Urge, por tanto, un pacto de Estado por la educación. ¿Y qué hacemos mientras? Si no tenemos estabilidad y continuidad, ¿qué transmitimos a la comunidad educativa? Yo considero que la autonomía de los centros, con el proyecto educativo de centro como motor, además saben ustedes mejor que yo que el proyecto educativo de centro ahora tiene muchas más cosas que antes incluidas, nos concede un amplísimo margen de maniobra que nos permite desarrollar la identidad, la singularidad y el buen hacer de nuestros centros. Es nuestra herramienta de continuidad. Y como les he prometido al principio algunas sugerencias prácticas, me voy a permitir una de los aspectos del proyecto educativo de centro que yo subrayaría. Dicen los clásicos que en el marketing de centro siempre debe aparecer el profesor en acción. Y puse a mi departamento a buscar, Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia, me acompaña algún querido compañero, a buscar evidencias de eso. Y efectivamente el profesor aparece en acción en el marketing del centro, pero como en este caso aparece de espaldas o pequeñito, es un punto con bigote, gafas y corbata rodeado de otros puntos con flequillo que son los chavales. En definitiva, yo lo que les sugeriría es, teniendo en cuenta
esta noticia, si me permiten, no es noticia, es un trabajo publicado por el Magisterio, prestigiosísimo periódico de educación, que es del miércoles 22 de febrero de 2012, de anteayer. Han tenido ustedes la oportunidad de leerlo en el hall de este recinto. Bien, el titular dice, es una encuesta realizada por la empresa Simple Lógica. Probablemente si hacemos otra encuesta puedan salir otras cosas, pero es bastante indicativa, que el principal criterio de elección de centro es la preparación de los docentes. Y lo que arroja la encuesta pues es un 55% frente al 45% de cercanía del hogar, frente al 38% de instalaciones, frente al 25% de idiomas, etc. Pues mi propuesta es precisamente esa. Vamos a intentar darle todavía más protagonismo al profesor, porque nuestros maestros y nuestras maestras, nuestros profesores y nuestras profesoras, son como esos actores secundarios de Hollywood que después de muchísimos años interpretando papeles de reparto, cuando les dan un papel protagonista lo bordan. Y por cierto, en Pamplona también teníamos alguno que es el que ocupa el cartel de la pantalla. Me podrán decir ustedes, y tienen toda la razón, que eso es complicado. Porque el concepto de buen profesor es un concepto que ocupa todo el campo ideológico. Si ustedes cogen un magnetófono o una tecnología más moderna y se van por la calle preguntando a toda persona que tenga aspecto de estar en sus cabales si quieren un buen profesor para sus hijos, nadie va a decir que no. Y sin embargo, cuando hay que definir qué es lo que entendemos por un buen profesor, eso puede ser un concepto distinto para cada persona. Ahora bien, yo me voy a comprometer a elaborarles un perfil de lo que entiendo por buen profesor. De momento, Europa nos señala el camino. La larga marcha del aprendizaje por competencias a nuestro sistema educativo se inició en Jontien, desembocó en Eurídice con la transmisión a la LOE del listado de competencias vitales. Es decir, debemos de tener claro que no es una moda pasajera, que no es el destello más o menos inquietante del nuevo ministro, sino que es una realidad supranacional que afecta a todos los países en los que está concernido el nuestro. Hay una cita que a mí me encanta de un querido compañero de departamento, el doctor Miguel Ángel Jiménez, que dice que las competencias son a la educación como el euro a la economía. Lo que hará falta es que nos luzca mejor el pelo con las competencias que con el euro. Y mi propuesta sería la siguiente. He trazado, a partir de las directrices europeas, de la normativa vigente y de la literatura científica sobre el tema, he trazado de propio puño, quiero decir que es mío, modestamente, para lo bueno y para lo malo, un perfil competencial del profesorado con rasgos, con pinceladas. A mí me gusta la palabra rasgos porque es humana. El rasgo es algo que llevamos incorporado, unos con más gracia que otros, en nuestra humanidad, con rasgos o pinceladas susceptibles de ser difundidos por vía de marketing a la comunidad educativa. Y los he clasificado de conformidad con las 4 columnas para la educación del siglo XXI que sentó el informe de Delors de 1995. Saber, saber hacer, convivir y ser. ¿Qué podemos transmitir a la comunidad educativa? Pues que nuestros maestros y maestras conocen con solvencia y rigor el área y la materia que se imparte, el área en el caso de primaria, la materia en el caso de secundaria, que tienen una sólida formación didáctica y pedagógica, y aquí incluiría al profesorado de secundaria, y además me incluiría yo en el club con ustedes, porque he estado muchos años sirviendo ese tramo educativo, que tenemos a veces injusta fama de amar más nuestras disciplinas que a nuestros alumnos y a la docencia, y eso no es cierto.
Y por último, añadiría dominar a fondo al menos una lengua distinta de las oficiales en la comunidad autónoma de referencia y en especial el inglés. No me voy a extender porque ha sido brillantemente expuesto este tema en anteriores ponencias. Podemos transmitir que nuestros maestros y maestras, profesores y profesoras saben hacer, tienen capacidad de planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, dominan las TICs, pero igual que no basta con darle, como plantean los políticos, solo un ordenador a un estudiante, a un alumno, sino que tenemos que saber qué queremos hacer con él, el objeto del dominio de las TICs de nuestros docentes debiera ser tener la capacidad de aplicarla a metodologías y recursos didácticos innovadores. Y por último, saber estimular el esfuerzo de los alumnos. Y yo me atrevería a añadir saber estimular la cultura del esfuerzo en todos los miembros de la comunidad educativa, porque la educación es el bien supremo, es lo que nos permite conocer mejor el mundo que nos rodea, ser más libres, mejores personas, pero es lo único que sigue costando el mismo esfuerzo, educarse, que hace 50 años. Convivir, dominar las habilidades sociales y emocionales, en especial las comunicativas, para fomentar la convivencia en el aula, añadiría también en el centro y en la comunidad educativa. No formamos bien, yo soy profesor universitario y doy clases en magisterio y en pedagogía, no formamos bien a nuestros futuros docentes en habilidades sociales y singularmente no los formamos bien en habilidades comunicativas. Tener empatía, si recuerdan conmigo, tener la capacidad de ponerse en las emociones del otro y una actitud positiva hacia los alumnos. Y por último, la capacidad de colaborar con todos los miembros de la comunidad educativa y en especial con las familias. Y por último, en ser, yo creo que serían rasgos susceptibles de transmitirse a la comunidad educativa, que nuestro profesorado está en posesión de una clara identidad docente, que se siente profesor por encima de cualquier otra consideración, que entiende la necesidad de la propia formación y desarrollo profesional. Miren, una de las características de nuestra profesión es que cuando nosotros empezamos, nuestros chavales tienen 14 años y nosotros 24. Cuando llevamos 20 años de ejercicio profesional, nuestros alumnos siguen teniendo 14 años y nosotros tenemos 44. Y cuando estamos a punto de jubilarnos, nosotros tenemos 64 años y nuestros chavales siguen teniendo 14. Y ni nosotros somos los mismos de hace 40 años, ni los chavales de 14 años son como los de hace 40 años, ni las demandas de la sociedad son las mismas de hace 40 años. Y la formación permanente es el instrumento que tenemos los docentes para dar respuesta a esa peculiaridad de nuestro trabajo. Y por último, asumir la dimensión ética de la profesión y actuar en consecuencia con los deberes y obligaciones que ello comporta. En definitiva, tener vocación docente y disfrutar de nuestra profesión, al menos tanto como he disfrutado yo compartiendo estos breves instantes con ustedes y usarlo en el marketing emocional de la organización. Muchísimas gracias.